que no es un tema que lo estoy sacando fuera de lo que venimos predicando, porque hemos venido predicando, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en nuestra vida pública. Cuando hablo de la vida pública, hablo del ministerio, de servir a Dios. Pero los días miércoles estamos llevando una clase de fruto que permanece. Amén, hermano. Que Dios me llamó, me salvó, me justificó y me ha enviado para que yo lleve fruto, y fruto que permanezca. O sea, es un plan que no debiera fallar. Es lo que me está diciendo. Yo te he colocado, he diseñado todo un plan para que tu fruto que permanezca, para que todo lo que pidas al Padre, Él te lo dé. O sea, te he colocado para vencer, te he colocado para triunfar, te he colocado para que alcances todo lo que Dios tiene para ti. Y en esa clase que estamos viendo los miércoles, hemos llegado a la conclusión de que el fruto que permanece es hacer la voluntad de Dios, porque cuando hago la voluntad de Dios, entonces lo que Él tiene preparado para mí, Él se manifiesta a través de ello. Él se manifiesta a través de esas obras que Él hace. Fruto que permanece es la obra que Él hace, porque una vid no da fruto porque sea la vid, es por la savia que hay en la vid. Y esa savia que corre en la vid da esos frutos grandísimos, hermosos, pero el pámpano tiene que estar aferrado a la estructura que Dios ya ha diseñado. Y la estructura que Dios diseñó para llevar ese fruto es la iglesia. No hay fruto fuera de la iglesia, es la iglesia. Y Dios tiene un plan perfecto para que su iglesia pueda alcanzar todas aquellas cosas que se nos ha demandado. Entre ellas, ¿qué? La predicación del evangelio a toda criatura. ¿O no? Ese es el trabajo de la iglesia, hermano. Ese no es el trabajo de las redes sociales. Ese no es el trabajo de los diferentes organismos. No, ese es el trabajo de la iglesia. La predicación del evangelio a toda criatura. No solamente la predicación del evangelio. El hacer discípulos que tengan una visión de ir a todas las naciones. Ese es el trabajo de la iglesia. Amén, hermano. Esa es la obra de la iglesia. Y Dios se manifiesta en una iglesia a través de estas obras, que se van a ver a través de comunión. La comunión. Se van a ver a través de la compasión. Se van a ver a través de el compartir. Se van a ver a través de la consagración. Todas estas cuatro cosas son obras que Dios hace en medio de su iglesia. Usted no tiene comunión con sus hermanos porque usted sea bueno. Usted tiene comunión con sus hermanos porque Dios es bueno con usted. Usted no tiene compasión por gente porque usted es la mejor persona de la iglesia. No, hay compasión por otro porque Dios hace una obra en mi vida y pone compasión en mí por aquellos que están allá afuera. Usted no da porque usted sabe que más dinero tiene en la iglesia. No, usted da porque Dios pone eso en su corazón. De dar, compartir. Usted no está consagrado porque usted es el que más conoce Biblia en la iglesia. No, usted está consagrado porque Dios ha tenido misericordia de usted y ha hecho una obra increíble en su vida. ¿Ve? ¿Todas esas son qué? Obras. Obras que Dios que hace, donde podemos decir, la mano de Dios está sobre nosotros. Pero como viene la conferencia misionera, una de las obras que Dios hace es que hay una iglesia que pueda compartir. Porque la verdad, hermano, para ir a todas las naciones se necesita de una iglesia que dé. Se necesita de una iglesia que esté dispuesta a ¿qué? A hacerse pobre para que otros sean ricos. No sé si me estoy explicando algo. El problema es que muchos no queremos hacernos pobres para que otros sean ricos. Nosotros queremos hacernos ricos para poder darle a otros de vez en cuando.
Y así no funciona. Porque usted está esperando que Dios le dé para que de lo que usted le sobre poder dar. Ahí. Así no funciona. ¿Por qué? Porque el dar es una obra de gracia. Vamos a ver eso. Y eso es lo que vamos a ver el tema de hoy. El dar es una obra de gracia. Segunda de Corintios, capítulo 8. Pablo escribe esta carta, y hoy entiendo más, mire hermano, que es increíble, Dios es increíble, hermano. Pablo en la primera carta a los Corintios les dice, quise hablarles como a qué, como espirituales, porque Pablo es un estratega, hermano. Pablo, mire, cuando Pablo decide que va a ir a llevar el evangelio a todas las naciones, que va a ir a las diferentes partes de Asia, él está pensando que una de las ciudades donde debe tener una iglesia grande es en Corintio. ¿Por qué? Porque Corintio es una ciudad portuaria, es una ciudad donde hay dinero, donde se mueve el dinero, donde la gente pues tiene dinero. Tesalónica y Filipos y algunas de estas iglesias en Macedonia no, porque venían de grandes problemas, grandes tribulaciones. Pero Corintio era una iglesia donde pueden decir, bueno, aquí va a haber dinero, aquí la obra va a crecer. Y pasa de Corintio, pasa a Éfeso. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Éfeso también es una ciudad principal donde se mueve el dinero. Y él dijo, aquí vamos a hacer una tremenda iglesia. Y él está en Éfeso, y estando en Éfeso, quiere contar con Corintio para la gran obra que él quiere. Y entre la gran obra que él quiere, él está recolectando una ofrenda para los santos en Jerusalén. Y él dice, bueno, yo comencé esa obra, o título comenzó el año pasado, allá en Corintios. Y yo sé que esta gente quiere dar. Y está contando con ellos, por eso dice, quise hablarles como aquel. Porque él esperaba contar con ellos. Y cuando él espera contar con ellos, nunca faltan los chismosos. Cuando él de repente le dice a alguno de ellos, decirle, mira, la iglesia en Corintio va a ser una tremenda iglesia y no va a apoyar. Ay, Pablo, no puede ser. No puede ser que no te has enterado. Porque así somos, hermanos. Cuando alguien habla bien de otro, ay, hombre, ¿cómo nos duele que no hablen bien de mí? Pero si de otro sí, ¿verdad? Que no sabe lo que es ese hermano. Este hermano no sabe. Y le dicen, ay, Pablo. Los de Chloe. Los de Chloe vienen y le dicen, ay, Pablito, tú no sabes lo que está pasando en esa iglesia en Corinto. Esa iglesia en Corinto, mira el desastre. Pasa esto. Y el corazón de Pablo se puso chiquitito. Wow. O sea, ya no puedo hablarle como aquel, sino como aquel, como amigos, como carnales. Y manda una carta, la primera carta, manda a Tito. Y ahí se crea una segunda carta, que es lo que conocen, o se dice la carta severa, porque algo pasó después. Pasaría un año y la iglesia de Corinto como que se arrepintió. Estamos haciendo las cosas mal. Y ahora Pablo escribe esta segunda carta. Y en esta segunda carta él le vuelve a tocar el tema de dar. Porque hermano, déjeme decirle algo. Esto de dar es para los que han alcanzado madurez. Porque los que no han alcanzado madurez no saben cómo dar. Creen que si dan, Dios los bendice. No, así no es. Dios no es hombre para hacer un trato con él. Dios es Dios. Y no lo necesita usted para hacer la obra que él quiere hacer. Usted y yo lo necesitamos a él para poder hacer esa obra. Vamos a leer esto acá. Dice acá en 2 Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. No solamente habla de la gracia de Dios de las iglesias de Macedonia, sino que en el versículo 9, capítulo 8, versículo 9 también dice, porque ya conocéis que, hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuese que enriquecido.
habla de la gracia de Dios sobre Macedonia, habla de la gracia de Dios o la gracia de Jesucristo. Habla una y otra vez Pablo en este contexto de la palabra gracia. Ahora vamos a seguir leyendo. Que en grande prueba de tribulación, versículo 2, de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente ¿qué? Al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó, ¿qué, hermano? Así mismo, ¿qué dice, hermano? Acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Por qué? Porque les ha dado el ejemplo de la gracia de Dios sobre las iglesias de Macedonia. Le ha dado el ejemplo de la gracia que Él se dio a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que es una obra de gracia, hermano, se ve a través de cómo yo estoy dando. Por eso Pablo dice, yo he mandado nuevamente a Tito para que termine ¿qué? Esta obra de gracia. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte en esta mañana que me ayudes de la manera como está escrito. Que tu Espíritu Santo sobre nosotros. Es la manera como se expone tu palabra. Porque aquí no son palabras de hombre, sino es tu palabra la que necesitamos oír. Por eso te pido tu permiso y aprobación en esta mañana. Permíteme exponer tu palabra de la misma manera que tú me inspiraste. Permíteme ser de bendición a mis hermanos, así como tú me has bendecido a mí, Señor. Y Dios, una vez más, sea el Espíritu Santo sobre nosotros, para que el día de hoy te escuchemos claramente. En el nombre de Jesús te lo he pedido, Padre. Amén. El apóstol Pablo, entendiendo lo que significa la obra de gracia, por eso coloca estos dos ejemplos, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la primera obra de gracia se va a reflejar en lo que Dios hizo a través de su Hijo por nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque la gracia se manifiesta en la obra que tú hagas. Porque cuando alguien está agradecido, se ve en sus acciones, no en sus palabras. Cuando alguien verdaderamente sabe que lo que tiene es la gracia sobre él, esa persona es una persona que comparte, es una persona que da. Pero cuando la gente cree que lo que tiene por su esfuerzo, no van a dar. Darán de lo que les sobra, pero no estarán pendientes de cómo ayudar a otros. Una obra de gracia es la gracia que se ve a través de tu actuar. Eso es una obra de gracia. ¿Ah? Si usted está acá, ojalá que esté aquí por una obra de ¿qué? De gracia, porque usted está agradecido por la salvación que Dios le ha dado a usted. No sé si me estoy explicando. Una obra de gracia se ve en su manera de vivir. Porque usted no vive en santidad para que la gente diga, mira, cuando usted vive en santidad, porque Dios ha sido bueno con usted, y usted lo que quiere es que la gracia de Dios se manifieste a través de usted. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Dios usará aquellos instrumentos que ¿qué? ¿Cuáles instrumentos usa Dios, hermano? Aquel que se limpia de estas cosas, aquel que tiene cuidado de cómo voy a vivir. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con una salvación tan grande. Igualmente la obra de gracia se ve cuando usted da, cuando usted está dispuesto a dar. Y el primer ejemplo que nos hace ver acá
que no está del primero, pero es el primer ejemplo que tenemos. ¿Por qué? Porque Pablo le va a decir, así vosotros conocéis. ¿Qué es lo que ya yo conozco como obra de gracia, hermano? Lo que Cristo hizo. Por eso lo nombra acá, nota que dice, porque ya conocéis, la gracia de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo, que por amor a vosotros, ¿qué dice? Se hizo pobre. No fue que por amor a vosotros les dio, se hizo pobre. ¿Para qué, hermano? ¿Qué dice? Se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. Hermano, a veces las iglesias creen que para dar tengo que tener dinero, pastor, porque si no tengo no puedo dar. Lo que pasa es que usted cree que tener dinero es que hay dinero que le sobra. Porque como usted no tiene dinero que le sobra, usted dice no tengo. Amén. Así somos, hermano. Cuando yo hago una cuenta, y no está mal que hagamos cuenta, y la cuenta me da que todo lo que tengo lo puedo cubrir, y alguien viene y me dice, ¿será que me puedes ayudar con eso? ¿Qué es lo primero que digo? No tengo. Pero Dios no dijo eso. Dios no dijo eso. Dios nada más tenía un solo hijo. Un solo hijo. Era el único que podía venir y hacerse hombre y morir en la cruz, y él no dijo, no tengo. No sé si me estoy explicando. Él no dijo, no tengo, sino que planificó que su único hijo era la única manera de salvar al hombre que le iba a crear. Por eso, la gracia de Dios se ve que en Jesucristo. Por eso los apóstoles dicen que en Él vieron que toda obra de qué? De gracia, lo dice el apóstol Juan. Porque nada más la persona de Cristo era ver la gracia de Dios en la vida de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Él se hizo pobre para poder bendecir a otros. ¿Qué significa eso, hermano? Que a veces yo no doy, no es porque no tenga, es porque no quiero dar. Porque no me quiero quedar, posiblemente a veces, sin quedar de comprarme una harina pan. No estoy diciendo que pase hambre, hermano, porque Dios no quiere que usted pase hambre. Pero a veces sí tenemos y podemos dar, pero no estoy dispuesto a sufrir para poder ayudar a otros. Y en el Evangelio hay que sufrir. Pero a veces no estamos dispuestos a eso. Pero cuando estamos dispuestos a sufrir, es cuando vemos la gracia de Dios entonces sobre nosotros. Porque Dios bendice. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Y todos aquellos que están dispuestos a dar más allá de sus fuerzas, Dios les bendice para que sigan dando. Pero a veces Dios no nos da, porque hermano, mire que no somos de agarrados y egoístas. No, ya entendí por qué llaman a las personas gordos. Dígamelo. ¿Por qué? Porque nunca extendemos la mano para dar. Solo extendemos la mano para hacer esto. Así es. Bueno. Deme. Y venimos a la iglesia para que me den. Deme. Pastor, no tengo, deme. Y el brazo siempre se queda así. Así se queda. Así. Y cuando sabe que hay alguien que le puede dar, abrimos el brazo. Y cuando me dan, le subimos los brazos allá. Y Dios te da. Pero Dios no te da para que te quedes así. Dios te da para que puedas extender. Ese es el problema, hermano. Que no entendemos que dar es una obra de gracia. Dios me ha bendecido. ¿Por qué no puedo dar, hermano? ¿Cómo es posible que otra gente pueda dar y nosotros no podemos dar, hermano? ¿Cómo es posible
Así es. He visto programas ahí, los influencers, esas cosas, y se organizan y son incrédulos para ayudar a otros. Y nosotros no podemos, que tenemos un Dios vivo, hermano. Eso, dígamelo. No podemos, hermano. Vean las iglesias católicas. Ajá. Tienen un campamento, tienen algo, y todo el mundo comienza a dar. ¿Y todo para qué? Para que todos tengan la bonita franela, para que todos tengan esto, porque hay que ayudar a otros. Pero nosotros no podemos. Así es. Duro, triste eso. Porque tenemos que tener el Vaticano que nos ayude. Ay, claro. Porque muchos creen que no, porque es que los curas tienen real, los curas les dan. Solo Los curas tienen real, los curas dan. No, y los curas quieren que les den. Así es. Vaya que van y cobran una misa ahí que van, le cobran un realero a los pobres. Sí tienen dinero los curas, porque le digo que allá hay una iglesia y todos los ricos, por ejemplo, ahorita dieron una recolecta de cada uno, dieron 3 animales. Por eso es lo que estoy diciendo. Para una subasta, sino animales de animales, ¿no? Es que lo que estoy diciendo no es que, claro, yo sé que tienen. La cuestión es que la gente dice, no, ellos tienen. Nosotros los cristianos, los que somos salvos, que ellos tienen, por eso quedan. Y nosotros no tenemos, hermano. ¿Ah? Tenemos, pastor. Ellos tienen el Dios de este siglo. Yo tengo el único y verdadero Dios, hermano. Dios. El problema es que no queremos dar. Y ya voy a explicar por qué. El apóstol Pablo comienza a hablar de eso. Y lo primero que estorba esta obra de gracia es la mundanalidad en medio de la iglesia. Porque puede haber el deseo, pero nunca se ve ese deseo en obra, porque hay mundanalidad en medio de la iglesia. Porque eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos. Ustedes comenzaron, pero algo pasó con ustedes. Porque si nos ponemos a ver, ellos comenzaron hace un año, pero hubo un año que no pudieron dar. ¿Y por qué creen que no dieron? Vamos a ver. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como que, sino como que, como a niños, os di a beber la leche y no me andan, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habría entre vosotros ¿qué? Celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y mira más adelante, capítulo 5, versículo 1. De cierto, se oye que hay entre vosotros ¿qué? Fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Vaya con esta iglesia, ¿no? Que cuando comenzamos estaban bien, porque no está hablando de niños y hombres, tienen el comportamiento de un niño. Está hablando de una iglesia que ya Pablo dice debieran ser ya maestros.
Está hablando de Pablo ya en la iglesia, porque en esa iglesia Pablo estuvo aproximadamente casi un año enseñándoles. Y después de Pablo vino Apolos a enseñarles. Y todavía Pedro estuvo con ellos. O sea, había enriquecido que en todos los dones. Tenían todo para ser una iglesia enviadora. Una iglesia que llevara. Una iglesia que predicara. Pero no, pusieron sus miradas en hombre. Pusieron a buscar a hombre. Y no crecieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque la mundanalidad se metió en medio de ellos. Había problemas porque querían seguir siendo como antes. Querían seguir viviendo como antes. Querían seguir siendo los mismos de antes, pero si has nacido de nuevo, no puedes vivir igual que antes. Bueno, pastor. ¿Qué problema con las iglesias con esto, hermano? Queremos la gracia, pero no queremos la cruz de Cristo. Para haber gracia, hay cruz primero. Y la cruz significa muerte. Y después de la muerte, viene la gracia. Pero no queremos eso. Queremos la gracia, pero queremos seguir viviendo desgraciados. Ay, pastor, esa palabra no me gustó. Sí es cierto, hermano, porque vivimos así. Vivimos siendo malagradecidos con Dios, hermano. Vivimos viviendo nuestra vida como nos da la gana. Cuestionamos la santidad de la iglesia. Y no queremos cambiar nuestra manera de vivir. Y eso se ve en los problemas que tenemos unos con otros. ¿Por qué? Porque una obra de gracia es la comunión. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 de Corintios capítulo 12. Vamos a ver eso. Dice, capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, ¿qué hermano? Acerca de los dones espirituales. La palabra don allí no es carisma, sino neumáticos. O sea, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de las manifestaciones o de las obras espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se extraviaba llevando como se los lleva a los ídolos mudos. O sea, que iban y hacían todo sin conocimiento. Ahora vamos a leer el versículo 4. Ahora bien, ¿hay diversidad de qué? Pero el Espíritu es el mismo. ¿Hay diversidad de qué? Pero el Señor es el mismo. ¿Hay diversidad de qué? Pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo no entiendo por qué hay división en medio de ustedes. Si Dios que se ha manifestado en tres personas sigue siendo el mismo. En Él no hay divisiones. Pero en ustedes hay divisiones porque ustedes han ignorado la obra del Espíritu Santo. Ustedes dicen ser espirituales, les dice Pablo, pero no, en ustedes no hay nada de espiritualidad. ¿Por qué? Porque si hubiera espiritualidad, fuera un cuerpo bien unido. Porque para eso es un cuerpo, ¿no? Se lo va a dar, le dice el ejemplo, miren lo que dice más adelante. Dice más adelante. Pero, versículo 7, pero a cada uno le da para provecho. Ahí provecho no es individual, la palabra provecho ahí es mutuo. O sea, que si Dios te bendice a ti, es para que bendigas a otro. Si Dios te da un don a ti, es un don que lo manifiestas para bendecir a otro. No es un don para ponerte sobre los demás. No es un don para que la gente te siga a ti. Es un don para que tú te conviertas en el siervo para servir a otros. Porque así es que funciona la iglesia. Porque así funciona un cuerpo. Está un brazo pegado a este hombro y a este cuerpo. No porque el brazo es el brazo, sino que cada miembro se necesita el uno con el otro. Así que funciona un cuerpo, ¿cierto? Imagínense si los pies se quemaran porque son pies. Y que creo que a ellos les toca el trabajo más duro, hermano. No, sí, hermano, pues el trabajo más duro nos lleva. Aguanta todo nuestro peso. Y en el tiempo de hoy los metemos entre esos zapatos con aquellas medias y aquel calorón allá adentro. Y algunos usan zapatos bien apretados. Y ese pobre pie allá adentro sudando con calor y dice, hombre, ¿y por qué me pusieron a mí aquí?
Qué sabroso la mano. A la mano la llevan, porque esa no lleva a nadie. Esa la llevan. Ventilada todo el tiempo. Cónchale, vale. ¿Por qué me ponen a mí de pie? Pero ¿por qué no lo hacen con la mano? Imagínense que todos los miembros del cuerpo estuvieron en eso, hermano. No, si hermano, no salimos para ningún lado, quedamos estancados. Cada miembro fue colocado por Dios en el cuerpo, porque cada uno tiene una función para el cuerpo, no para sí. Y si usted está colocado en un lugar, es para la función del cuerpo de Cristo. Pero a veces no queremos entender eso. Y entonces el Señor dice, esa la obra la hace ¿quién? ¿El pastor Gabriel? No, hermano. El pastor Gabriel lo que va a hacer es dividir la iglesia. ¿Esa obra la hace quién? El pastor Eduardo, no, ese es otro que también va a dividir la iglesia. Y otro más que puede dividir la iglesia es el hermano Gustavo, el hermano Luis. Cualquiera de ellos puede dividir esta iglesia. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Y si la iglesia no está unida y nos andamos comiendo, entonces el apóstol Pablo dice, por favor, pregúntense, ¿dónde están poniendo su mirada? ¿La están poniendo en Dios o en los hombres? ¿Por qué? Porque para poder dar, se necesita todo un cuerpo funcionando correctamente. Porque imagínense, ¿cómo trabaja usted con un brazo que no funciona? ¿Recibe? No, si no recibe. De broma le dan un trabajo y ahí se lo dan de broma por misericordia. Y le pagan lo que le da la gana porque usted no rinde. ¿Así es verdad? Si a usted le falta un brazo y consigue un trabajo, ¿por qué se lo dan? Por lástima. Y le van a dar de lástima. Pero si usted tiene sus dos brazos, sus dos pies, y trabaja y conoce lo que hace y lo hace bien, ¿qué va a pasar? Recibe. Y ahora usted puede dar. Pero hay un poco de iglesias lisiadas, hermano. Lo cual Dios no está dando, porque cada quien está pensando solamente en sí mismo, buscando su propio favor. Cuando debiéramos estar dispuestos a dar, pero ¿qué pasa? Que este mundo me tiene que absorber. Y no estoy mintiendo, hermano, porque eso es lo que el apóstol Juan dice en el problema de las iglesias de Asia. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Asia? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿qué dice? Y lo que está diciendo también lo dice Santiago, o no lo dice Santiago. Santiago viene y dice, ¿de dónde vienen los pleitos y los problemas en medio de vosotros? ¿De dónde vienen? ¿O no sabéis que la amistad con el mundo es una amistad contra Dios? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermano? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué no estoy dando? Porque posiblemente me he hecho amigo del mundo y no amigo de Dios. Porque si fuera amigo de Dios, pide todo lo que quieras y te será dado. Ahora, ¿sabe qué es lo que quiere un amigo de Dios? La gloria de Él. Eso es lo que quiere un amigo de Dios. Un amigo de Dios no quiere un carro nuevo. Un amigo de Dios no quiere un televisor nuevo. Un amigo de Dios no quiere una casa nueva. Un amigo de Dios solamente quiere algo. La gloria de Dios se manifiesta, hermano. ¿Y qué pido? ¿Qué pido? Todo aquello que se lleve para la gloria de Él. ¿Necesitamos un carro? Claro que lo necesitamos, hermano. Necesitamos transporte en esta iglesia para seguir trayendo gente a esta iglesia. Pero ese transporte no va a venir si primero los que estamos aquí no aprendemos a dar. Pero para poder dar, tengo que empezar a vivir como Dios demanda aquí en mi padre. Tengo que tener cuidado con la mundanalidad. Segundo, no solamente la mundanalidad estorba la obra de gracia, sino que también, hermano, lo que estorba la obra de gracia es no tener el sentir de Cristo. Escúchame esto bien. Porque cuando Pablo usa el ejemplo de la iglesia de Macedonia, las iglesias de Macedonia estaban conformadas por tres iglesias: la iglesia de Berea, la iglesia de Filipo
y la iglesia de Colosa, ¿no? Esas son las tres iglesias que están conformadas, las iglesias de Macedonia. Esa región que estaba hacia el norte de Grecia era una región con muchos problemas, con persecuciones, con bandas, con toda una serie de cosas. O sea, era casi como que me van a meter problema aquí, me van a llevar por preso. Ya usted sabe. Y nos quejamos, ¿verdad? ¿Será que no se puede? Esas iglesias eran como Venezuela. Estaban sufriendo mucho. Ojo, no estoy hablando de política. Estoy hablando de lo que estamos viviendo acá. Y piensa con esto, en el mundo entero hay muchas ciudades que están sufriendo. Y nuestro país está sufriendo. Ciertamente está sufriendo. Porque mira, hermano, qué duro, hermano, es poder hoy tratar de llevar una comida completa para la casa. Es duro, no está fácil. Algunos de los que llegan a nuestra iglesia posiblemente ni siquiera dicen que no lo, porque no han podido. Muchos de esos niños que llegan a la iglesia no han podido. No está fácil, hermano. Pero eso eran las iglesias de Macedonia. Y nota lo que Pablo dice de las iglesias de Macedonia. Ven, vamos a ir allá. Primera de Corintios, segunda de Corintios. ¿Qué dice Pablo de las iglesias de Macedonia? Que ellas tenían el sentir de Cristo. Vamos a ver eso. Dice aquí que en gran prueba, versículo 2, capítulo 8, versículo 2, que en grande prueba de qué? Dice, abundaron en gozo. Lo que pasa es que se habla así, pero ciertamente dice que en medio de gran tribulación, el gozo de ellos se desbordaba. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Por qué? Porque se podía ver que el gozo de ellos se desbordaba. Miren lo que Pablo dice. El gozo de ellos se desbordaba. ¿Por qué? Porque aun cuando tenían una profunda pobreza, ¿qué dice, hermano? Abundaron en riquezas de su generosidad. No dieron porque tenían dinero, sino lo poco que dieron, decidieron darlo para bendecir a otros. Tanto era así que el apóstol Pablo dijo, no, por favor, no quiero que den, por favor. ¿Cómo ustedes van a dar? Mira la pobreza en la cual se encuentran. Y ellos rogaron y dijeron, no, Pablo, no nos quites este privilegio, Pablo. Le rogaron, porque es lo que Pablo dice. Que ellos quisieron y dijeron, danos este privilegio de dar para los santos. Y es interesante, ¿por qué? Porque cuando yo me voy a la carta de Filipo o los Filipenses, lo que Pablo habla es de estar siempre gozoso. Vamos a ver eso. Y vamos a ver Filipenses, vamos a ir a la carta de Filipenses. Primero, Pablo habla del ejemplo de él. Dice allá, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que hermano, me han sucedido. ¿Qué dice, hermano? Más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ¿qué, hermano? Ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando que añadir que aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, ¿y qué dice?
¿Y qué dice él? ¿Y en esto qué? ¡Me gozo! En esto me gozo. Estoy aquí en esta cárcel donde no estoy comiendo lo que yo quisiera comer. Estoy aquí en esta cárcel donde posiblemente estoy durmiendo en una piedra, en un piso bien frío. Estoy en esta cárcel donde me han latigado, donde han hablado toda peste de mí. Estoy aquí, pero me estoy gozando porque el evangelio se sigue predicando. ¿Pero sabes por qué podía decir eso? Porque Pablo estuvo dispuesto a perderlo todo para ganar a Cristo. ¿Qué significa perderlo todo para ganar a Cristo? Llegar a tener el sentir de Cristo. Hermano, nuestro problema es que no damos porque no tenemos el corazón de Cristo. Porque no hemos sido transformados a la imagen de Cristo. Porque todavía hay medio corazón carnal y medio corazón de Cristo. Todo tu corazón no le pertenece a Cristo. Hay una parte de tu corazón que sigue siendo tuya. Hay una parte de tu corazón donde tú no permites que Dios entre. Por eso te cuesta dar. Por eso te cuesta ser generoso. Por eso apenas das los diezmos y de broma. Algunos nada más aquí solo están dando los diezmos. Porque creen que es un mandamiento. Pues le van a decir tal o no. Si tú das los diezmos porque crees que es un mandamiento, ciertamente no has entendido que es la gracia de Dios sobre tu vida. Los diezmos es solamente una actitud de agradecimiento por lo que Dios me da. ¿Por qué? Porque la salud que usted tiene se la de Dios. El trabajo que usted tiene no lo tiene porque usted sea el que más años tiene en esa empresa, no. Usted lo tiene porque solo la gracia de Dios estaba sobre usted. Pero no queremos creer esas cosas. Creemos que estamos donde estamos porque, pastor, soy bueno para esto. ¿Usted es bueno? Nadie es bueno. Así es, pastor, amén. Pero no queremos entender la gracia de Dios sobre nosotros. Por eso cuando llega el sobre, lo primero que hago es, y si viene un bono extra, nos vamos a Pollo Rico, a comernos algo sabroso. Si nos pasan, y nos vamos acá, y nos vamos allá, y después cuando sacamos cuenta, pero me faltan los diezmos. Vamos a sacar esta pregunta. Ay, Señor, ya, aquí te tengo los diezmos. Ahora, después que gastaste todo lo que tenías, de broma te quedaron los diezmos. Y algunos hasta los diezmos se los comen. Y después dicen, pastor, que Dios no me bendice. ¿Cómo te va a bendecir Dios, hermano? Si Dios te da para que bendigas a otro, lo primero que haces es comértelo a ti mismo. Y yo no estoy diciendo da para que Dios te bendiga, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de una obra de gracia. Y la obra de gracia viene cuando en tu corazón tienes el sentir de Cristo. Porque eso es lo que el apóstol Pablo les está robando. Mira lo que le dice. Vamos a ver. Dice allá. Por tanto, capítulo 2. Si hay una consolación en Cristo, o sea, ustedes son salvos. Bien. Por eso que estamos viviendo como estamos. No, ustedes son salvos. Mira, están contentos. Ahora, si están molestos por lo que están escuchando, pues no lo sé, hermano. ¡Dele duro! No se puede hablar por el no gustado. Mire, no esté creyendo. Y hermano, mire, gloria a Dios por el gozo del hermano Gustavo. Pero algunos caen en trampas y creen, seguro lo dice conmigo. Deje de estar viendo a los demás y véase usted. Porque ese es el problema, por eso es que usted pierde el gozo rápido. Porque usted está viendo lo que los demás andan haciendo y usted no está viendo lo que usted está haciendo. Usted debiera estar diciendo allí, mire hermano, no estoy diciendo algo por decirlo, hermano. Esto que yo estoy enseñando hoy, Dios me dio duro cuando fui a la conferencia misionera ahorita.
Yo iba diciendo, no, voy a presentar un proyecto y voy a presentar esto. Y iba el pastor Eduardo de contenido, yo me lo doy. No, hermano, la primera predicación me dieron hasta por la cédula. Y yo tuve que pasarme humillado ahí y decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti. ¡Claro que he pecado contra ti! ¿Por qué? Porque en vez de dar gracias, no, yo no me puedo decir, Dios mío, pero ¿cómo me alcanza? Señor, no me está dando, mira, no me alcanza, Señor. Antes yo tenía un trabajo, antes yo hacía esto, antes me ganaba, pero ahorita, Señor, no me está alcanzando. Y estaba haciéndole desleal a Dios, robando visiones. Sí, daba mis diezmos. Sí, sabía que eran diezmos, lo daba por agradecimiento. Pero hermano, ¿cómo me costaba dar misiones? Y a veces por ahí daba misiones. Y me excusaba porque ayudaba a fulano, porque ayudo a este. No, pues ya, ahí va mi misión, ayudar a fulano. Somos. No, así no es, eso no es una obra de gracia. No es. Una obra de gracia es tener el sentir de Cristo. ¿Qué es tener el sentir de Cristo? Mira lo que Pablo dice. Completar mi gozo. Dice, ¿hay consolación en Cristo? Sí, claro que sí. ¿Hay un consuelo de amor? Claro que sí. ¿Hay comunión del Espíritu? Sí. ¿Hay un efecto entrañable? Sí. ¿Hay alguna misericordia? Sí. Pero ahora completar ¿qué? Mi gozo. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Y pasa cuando hay el sentir, dice, haya pues ¿qué? Sentir que hubo también en Cristo, y Él lo va a explicar. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, o sea, no tenía por qué venir, porque Él es Dios. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exalta. ¿Sabe por qué Dios no nos exalta? Porque no estamos dispuestos a morir, porque no estamos dispuestos a dar más allá de nuestras fuerzas, porque sacamos cuenta y decimos no me alcanza. Señor, la próxima te doy. Dios nos sacó cuentas. Dios dijo, solamente tengo uno, y ese es que voy a dar. Y Jesús dijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Sé que soy igual a ti, Dios. Sé que soy Dios, pero no me importa. Estoy dispuesto a qué? A despojarme de mí. Y hermano, yo estoy diciendo algo que a mí me ha costado. Y aunque algunos vean, el pastor siempre está ayudando. Mire, hermano, ¿cómo me cuesta, hermano? ¿Cómo me cuesta dar? Y Dios me ha dado y me sigue dando, hermano. No que me da de él, me da golpe. Me da con su ley, con su palabra. Y me siento a veces miserable. Y digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, ¿saben por qué, hermano? Porque quiero bendecir a otros. Sí quiero. Hay una carga en mi corazón. Porque nuestra iglesia pueda bendecir a otros. ¿Sabe, hermano? Esta no me gustaba el testigo. Por la gracia de Dios, de unos meses para acá, los diezmos han ido subiendo. Y no estoy diciendo que se debe a mí. Estoy diciendo que Dios está haciendo una obra en medio de nosotros. Porque la Biblia dice que debemos seguir dando, según qué? Prosperados. Pero a veces somos prosperados y ahí nos quedamos. A veces te llega una buena ofrenda o te hacen un pago increíble.
Bueno, te pagaron $1,000. Los mismos son 100, me quedan 900. Y cuando vas a dar los 100, sí, mi iglesia hace con tanto real, ¿pues? ¿Por qué? Porque todos los tiempos te dan $5, $2, $3, y ahora te dieron 1,000. No. Con 20 que le des está bien. Y crees que diste mucho, porque siempre estuviste dando $1, $2, $3. Y cuando ves ese billetazo así, meterlo allí, no, es mucho real. Según seamos prosperados, seguimos dando, hermano. Pero eso es una obra de ¿qué? Y para terminar, porque eso no fue el tiempo. No solamente la obra de gracia se estorba por la mundanalidad. La obra de gracia se estorba porque no tenemos el sentir de Cristo. La obra de gracia se estorba porque somos malos administradores. Esa es la gran verdad. Porque no sabemos administrar lo que Dios nos da, hermano. Porque creemos que somos dueños de ello. Y no entendemos que Dios me dio para cubrir mi necesidad y ser de bendición a otro. Pero a veces Dios nos da y lo que queremos es cubrir nuestros caprichos, nuestros lujos. Yo no estoy diciendo que no lo pueda hacer, hermano. El problema es que primero pienso en mí antes de pensar en otros. Ahora sí, gloria a Dios, usted puede dar a otro y ahí le queda y puede, vaya y cómprese su pizza y cómprese eso, pero no se olvide invitar al pastor. Por eso es que Dios no le está bendiciendo más, porque no se van a comer su pizza y te invitan al pastor. Le he visto ya. Pero hermano, ¿sabe algo, hermano? Somos malos administradores, hermano. Lo digo por mí mismo. Cuando hago ese énfasis, lo digo por mí mismo, hermano. Porque es que somos malos administradores. Por eso es que Pablo aquí, en este contexto, da un consejo. Y su consejo es administración. Vamos a leer y vamos a terminar, hermano. Ya sé que pastor tengo hambre. Miren, 2 de Corintios. Para ver que somos malos administradores, hermano. Dice acá la palabra de Dios. Pablo viene y le dice, le voy a dar un consejo. Y en esto, capítulo 8, versículo 10. Y en esto doy ¿qué? ¿Qué dice, hermano? Doy mi consejo. Porque esto os conviene a vosotros, que comenzaste ¿qué? Antes. No solo hacerlo, sino también a querer desde el año pasado. O sea, un año no dieron. ¿Por qué? Por causa de la mundanalidad, por no tener el sentido de Cristo y por ser malos administradores. Ahora pues, ya ves, llevad también ¿qué? A cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a qué, hermano. Y no te lo voy a decir, pues, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que tiene y no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla, ¿qué, hermano? La escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya ¿qué? Igualdad. Aquí hay 3 principios de administración, hermano. El primer principio de administración está en la frase donde dice, llevar a cabo hacerlo. ¿Cuál es el primer principio de administración? Disciplina, hermano. Hermano, si usted prometió algo, hágalo. Tenga disciplina en su vida. Tenga dominio propio. Si usted dijo que voy a apartar cada domingo esto, apártelo. Así le cueste, hágalo. Tenga disciplina en las cosas. El problema es que no tenemos disciplina, sino que esto me gustó y me lo compro, punto. Y después no estoy sacando cuentas, hermano. La falta de disciplina
nos lleva a ser malos administradores, hermano. Porque así como entra, se sale. Y gastamos más de lo que tenemos. No le ponemos cuchillo a la garganta, sino que la acomodamos para comer mejor. La Biblia dice eso, pon cuchillo a tu garganta. Estás viendo que aquel que está ahí en la mesa, mira como tiene tanta comida y tú andas ahí. No, pon cuchillo en tu garganta, no te dejes llevar por eso. No, si él tiene, déjalo a él. Tú tratas de administrarte lo que tú tienes. Tener sustento y abrigo. Debo estar contento con esto, hermano. No estoy diciendo que Dios no nos pueda bendecir. Gloria a Dios si Dios nos bendice, hermano. Gloria a Dios si Dios le da un tremendo carro, hermano, pero se lo presta el pastor también. No, lo que digo, hermano, es que, hermano, mire, no es tan malo que usted pueda tener. El problema, hermano, es que no tenemos disciplina en las cosas. Gastamos por gastar, gastamos por gastar. Entra dinero y gasto dinero. Pero a veces no tengo esa regla en mi vida. Pablo lo dijo. Cada primer domingo de la semana, ¿qué hizo? Aparta. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya, no tenga que estar pidiendo eso. Qué triste, hermano. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no tiene porque usted no se planifica. Llegó una conferencia misionera y usted no tiene. Está esperando que le llegue un bono para poder darle. Cuando debió haber tenido disciplina todo un año, ir guardando, para que cuando llegara el día, tengo con qué dar. ¿Por qué? Porque tengo disciplina en mi vida. La segunda frase que nos enseña otro principio de administración es la frase que dice, no según lo que no tienes. ¿Cuál es el otro principio de administración? Sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. ¿Qué significa eso? La administración es sabiduría. Administrar es poner cada cosa en su lugar para usarlo en el momento adecuado. No es gastar. No administro para gastar. Administro para poder que cada cosa se pueda cumplir en su debido tiempo y en el momento que lo necesito. Pero a veces no puedo administrar porque no tengo sabiduría. ¿Por qué? Porque en vez de buscar principios que me ayuden a ahorrar, no, yo dice, ay, pastores, que no se puede ahorrar, es imposible ahorrar. Mire, sí se puede. Sí se puede. Porque cuando usted quiere ahorrar, usted ahorra. Porque unos cuantos se compran un celular nuevo y no se lo compraron por cachea. Aunque ahorita sí están haciendo mucho el cachea, ¿no? Pero se lo compraron porque empezaron a decir, a abstenerse de algunas cosas. Y voy a poner un poquito acá, y voy a poner un poquito acá, y voy a poner, ay, por fin me lo puedo comprar. O sea que si sabes ahorrar. Pero para las cosas del Señor no ahorramos. Para las cosas del Señor, cuando se va a pedir, dice, mira, hermano, cada domingo, cuando nosotros venimos aquí, deberíamos venir siempre con qué? Pero con dinero en ella. ¿Por qué? Porque si un hermano tiene una necesidad, pudiéramos decir, hermano, mire, tenemos esta necesidad en la iglesia, vamos a apoyar a este hermano. Y todos dan. Pero no podemos dar porque no usamos de sabiduría para usar el dinero, sino que el dinero nos usa a nosotros. El dinero es una herramienta para bendecir a otros. Mas aquellos que van detrás del dinero caerán en muchos males. No lo dije yo, lo dijo el apóstol Pablo. Y tercero, en esto de administración, el tercer principio de administración es la frase que dice, la abundancia vuestra. ¿Cuál es el tercer principio de administración? Liberalidad. Hermano, administramos, no
para ser como el rico que es avaro, que teniendo graneros y viendo que podía tener más, ¿qué hizo? Derribó los graneros e los hizo más grandes, y después que los hizo más grandes tenía más, y se atrevió y dijo: alma mía, ahora sí repósate, gózate, porque tenemos bienes para muchos años. Claro, estoy parafraseando la frase, pero vino Dios y le dijo: necio, hoy vienen a buscar tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Un principio de administración es, y eso lo sabe la gente que tiene dinero, hermano, pregúntales. Ahora, los que son avaros, ¿sabes qué? Eso siempre están viendo cómo hacen para cuidar el dinero. No puedes dormir tranquilo, porque siempre me van a quitar. No puedo meter a este porque me va a robar. No, si pongo a este, no, este me quita. Andan viviendo así, viven en angustia, no meten a nadie a trabajar que no le hayan pasado por no sé cuántos procesos porque me puede robar. Pero el que tiene abundancia y tiene para dar, no anda viendo quién le pueda robar, porque sabe que a él nunca le faltará dinero. ¿Por qué? Porque a él no le falta dinero porque le roban. Si le falta dinero es porque es un mal administrador. Claro, que la administración tenemos que ser prudentes. Por eso se habla del siervo fiel. Pero hermano, el que usted administre y tenga es para que usted tenga la libertad de qué? De dar, liberalidad. Entonces usted va a decir: pastor, vamos a ayudar a ese hermano. Aquí está esto. Hombre, hermano, qué sabroso es eso, hermano. Qué sabroso es eso. Por eso es que nosotros los latinos y los venezolanos estamos bien rayados, hermano. Porque a donde vamos, ¿me pueden ayudar, por favor? Es que en Venezuela la situación está muy difícil y aquí no se puede comer. Mi hermano, está bien rayado que estamos. En vez de ir, ¿quién necesita ayuda? Yo lo ayudo, deja. Pero eso no es así, hermano, porque usted no puede dar lo que no tiene. Y si usted tiene, no es para que tenga más, es para que ayude a aquel que no tiene. ¿O no lo dicen las escrituras? Claro que lo dicen, hermano. Vamos a ir allá y terminamos ahí. Filipenses. Me gusta esto, ¿no? Filipenses, capítulo 4. Versículo 17. ¿Qué dice, hermano? Filipenses 4, 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra fe. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Mi Dios, pues, ¿qué, hermano? Suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es una obra de gracia, porque es Él obrando y supliendo lo que tú necesitas, porque tú estás haciendo la obra que Él te ha mandado a hacer. Pero hermano, no podemos ser esa iglesia si no estamos dispuestos a dar, si no estamos dispuestos a hacernos pobres para enriquecer a otros. Y aquí no estamos hablando de enriquecer al pastor o enriquecer al hermano, no. Aquí estamos hablando de enriquecer nuestra iglesia para bendecir a muchos. Sí se puede, hermano. Sí se puede, porque yo lo he visto. He visto iglesias, hermano, que abundan en dar y cómo bendicen a otros, hermano. ¿Y por qué nosotros no podemos? Es que aquella iglesia, Dios nada más trabaja allá. No puede trabajar acá. Es que el bolívar para ti no vale. ¿Ah? No, hermano. Yo no trabajo ni con bolívares ni con dólares.
Él trabaja con las riquezas de Él en gloria. Y sus riquezas son suficientes en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo. Sus riquezas son suficientes. Aprendamos entonces a amar. Vamos a orar.